ya estamos de regreso en Tolerancia Cero, 10 de la noche con 56 minutos y tomamos contacto ya con Isquia Siches, quien está en Concepción. Ella es la jefa de campaña, recién asumida, no tan recién asumida, hace ya prácticamente una semana, de Gabriel Boric. Isquia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el panel y a toda la gente que nos está viendo en su casa. Buenas noches. Buenas noches. Isquia, comenzamos por la actualidad. Queríamos preguntarle cómo se gestó esta conversación entre el candidato Gabriel Boric y Macarena Castañeda, donde se habla de estas actitudes machistas. ¿Se dejó esperar mucho esto? Bueno, en realidad, como Apruebo Dignidad y por lo menos la información que yo he tenido desde que asumí la jefatura de campaña, es que es un tema que como comando se tomó con mucha acuciosidad y con mucho cuidado de sobre todo proteger a la involucrada y no reexponerla ni tampoco revictimizarla. Sabemos que el candidato de Al Frente, el candidato del gobierno de Sebastián Piñera, ha intentado utilizar este doloroso proceso intentando también asediar y de hecho hace muy pocas horas intentaron suplantar su identidad. Son algunas de estas acciones las que han hecho que la involucrada quiera hacer una expresión pública y solicitarle a el candidato del gobierno también no utilizarla políticamente, siendo que ella es partidaria de Gabriel Boric. Claro, pero yo lo que le pregunto es por qué se dejó esperar tanto tiempo, porque cuando se crean estos vacíos, los vacíos se llenan y habitualmente se llenan con información que no es correcta. Porque justamente asesoradas con el grupo de feministas de Apruebo Dignidad, se planteó la necesidad de no tener una intervención mayor, ni tampoco presionarla, ni en ningún caso intentar intervenir en alguna acción por estos mínimos fines electorales. Nosotros queríamos ser muy cautelosos porque entendemos que estos procesos son dolorosos y ella ha sido expuesta públicamente por el candidato opositor a nuestro comando justamente para tener réditos electorales. Lo nuestro no eran cálculos políticos, eran más bien lo que ha sido nuestro eje de gobierno y yo misma al momento de asumir la jefatura solicité algunos antecedentes y solicité explícitamente que nuestro comando no ejerciera ninguna presión hacia ella, ni para que sacara una declaración, ni para que intentara limpiar el nombre de nuestro candidato que estaba siendo vilipendiado por el candidato Al Frente. Y en este caso, para cerrar, ¿es efectivo que el candidato presentó un recurso de protección en contra de José Antonio Kast por las supuestas injurias que habría proferido al hablar de abuso? No he podido estar en conversaciones en este breve tiempo con Gabriel, por lo menos en la última vez que hablamos es en el transcurso de la tarde, he estado desplegándome por todo el país, pero entiendo que se están evaluando las acciones legales justamente porque hay unas maniobras y acciones que se están orquestando de eventuales futuras acusaciones absolutamente falsas que pretenden seguir en la misma línea de lo que ha sido toda la candidatura del candidato del gobierno, de Sebastián Piñera. También poder enlodar a nuestro candidato que desde la perspectiva como mujer y como madre es el candidato que me da más confianza para la protección de las mujeres en Chile. Buenas noches, Daniel Matamala por aquí. Llegó hoy día Michelle Bachelet a Chile. ¿Qué esperan ustedes de ella? ¿Esperan que haga algún gesto que dé alguna señal en términos de su preferencia en las elecciones? Bueno, primero darle la bienvenida a la expresidenta. Personalmente es una figura que valoro mucho. Entiendo que ella tiene algunas limitaciones por su alto cargo internacional, pero es evidente para todos los que conocen su trayectoria que ha venido a Chile a votar y obviamente a respaldar a nuestro candidato Gabriel Boric. Creo que no son necesarias las explicaciones más profundas en esa línea. Si ella se siente con la libertad, ningún problema, bienvenida a poder colaborar con esta candidatura que esperamos sea lo más amplia posible en nuestro país. ¿Es posible o se está conversando, por ejemplo, que existe una reunión entre ambos o algún otro tipo de señal? Creo que sería muy bien visto. Yo personalmente me encantaría encontrarme con ella, pero lamentablemente sigo mi recorrido rumbo al sur. Ya he recorrido más de 2.500 kilómetros y espero estar en los próximos días y llegar hasta Puerto Montt. No creo que ninguna de esas acciones pueda
aportar mucho más a algo que es evidente. Ella ha venido a Chile a votar, a contribuir, es una profunda demócrata, sin duda va a estar colaborando y compartiendo también sus vivencias como presidenta de nuestro país con nuestro futuro presidente de Chile, Gabriel Boric. Doctora Siches, aquí Paula Escobar, buenas noches. Quería preguntarle sobre el programa que se ha cambiado, digamos, ha variado en algunos puntos, pero vale 12.500 millones de dólares. ¿Por dónde piensan partir o por dónde es razonable partir, piensa usted? ¿Pensiones, salud, impuestos? ¿Cuál de esos temas debiera ser el prioritario para partir? Bueno, he recorrido el país y he podido ver los distintos dolores que aquejan sobre todo a regiones que se han sentido postergadas por tanto tiempo, y por eso creo que es importante partir esta conversación señalando que el gobierno de nuestro candidato Gabriel Boric va a ser profundamente regionalista. Hay debates y desafíos que son muy grandes en las distintas regiones. Es por eso que, eliminando la figura de delegado presidencial, creemos que es importantísimo que los propios gobernadores puedan fijar algunas prioridades. Obviamente, este futuro gobierno tiene algunos ejes que se han mantenido, y quiero ser muy clara ahí. La conversación con los programas de Marco Enrique Jominami, de Yasna Proboste, y también el escenario más bien financiero, se ha ceñido a poder entender que hay muy buenas ideas que queremos tomar de todos los candidatos que han presentado sus programas de gobierno. En esa línea, obviamente, esperamos resolver la materia de pensiones, ir avanzando en materia de sueldo mínimo para poder ampliarlo sin duda, y obviamente yo soy una de las más interesadas, y también porque veo que día a día mueren chilenos y chilenas a lo largo de todo nuestro país esperando una atención digna, que salud sea uno de los ejes prioritarios. Doctora Siches, y con la composición del Parlamento, especialmente del Senado, ¿qué realmente va a ser lograble de esto? Porque es importante que las expectativas sean realistas, ¿no? Sí, primero, y para ello creo que hay que concebir que, además de ser un gobierno plenamente regionalista, nosotros esperamos poder empezar a la construcción de una nueva forma de hacer política en nuestro país. Y lo ha dicho nuestro candidato presidencial, un gobierno al servicio de los chilenos y chilenas. En esa línea, cuando ponemos en el centro a las personas, esperamos que hayan agendas que se transversalicen. Por ejemplo, en el área sanitaria, nosotros hemos leído personalmente los programas de todos los candidatos de primera vuelta y hemos visto que hay acuerdos en amplios espacio, así también dentro de la academia, de economistas de la salud. Nosotros esperamos que el Parlamento, por muy diverso que sea, pueda pasar un espacio de salir del barro, de las trincheras, y poder entrar y avanzar en las cosas que realmente inciden en la vida de las personas. Por eso, a pesar de que es un espectro muy amplio, de que quizá hay mayorías y minorías o no se logran esas mayorías que uno esperaría contar en un gobierno, creo que no tenemos que aspirar a un gobierno hegemónico, sino muy por el contrario, somos un país diverso, pero cuando hemos ponido en el centro a las personas, cuando pensamos realmente en sus necesidades, creo que se logra, sin duda, llegar a acuerdos, y lo hemos visto en temas, por ejemplo, en lo que ocurrió en el gas. Nuestro candidato estuvo en Chiguayante, justamente en esta región, clarificando un proyecto que es transversal. Hoy día hay alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos que apoyan desafíos como esos. En salud, yo no tengo la menor duda que parlamentarios de todos los sectores van a entender la urgencia que tenemos como país para que no se nos sigan muriendo chilenos y chilenas. Isquia, buenas noches. Me gustaría preguntarle algunas cosas respecto al programa o al futuro gobierno. Ustedes están en una posición expectante, las encuestas muestran que si bien hay un cierto empate, pero que está en una posición más favorable Gabriel Boric, y por lo tanto tengo algunas preguntas que son bien específicas y puntuales. La primera es que usted está en Biobío y el gobierno ha solicitado el estado de excepción que ha sido aprobado por el Congreso, y quiero preguntarle que en caso de ser gobierno Gabriel Boric, y hayan actos de violencia, más allá de los diálogos que se puedan propiciar, ¿el gobierno de Gabriel Boric está dispuesto a recurrir a ese mecanismo para, en el fondo, combatir la violencia?
Bueno, ustedes ven detrás mío un bus que ha recorrido distintos territorios y nos hemos puesto y conversado con los vecinos y vecinas de cada una de esas regiones. Y obviamente lo hacemos no solamente por un ánimo electoral, sino más bien entender los fenómenos que hay detrás de conflictos muy, muy complejos. Creemos que hay que seguir la senda del tremendo liderazgo que ha seguido Elisa Loncón en torno a poder encontrar soluciones, pero también nos ponemos en los zapatos de vecinos y vecinas que se han enfrentado a esta violencia. Yo no quiero vivir como madre y mujer esa violencia en nuestro país. Y obviamente vamos a agotar todas las instancias, pero sobre todo no vamos a permitir que el caos se apodere de nuestro Chile. Lo hemos dicho frente a las caricaturas del candidato de al frente. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la agenda de seguridad, de migraciones, agenda de narcotráfico con mucha claridad y obviamente vamos a buscar otras alternativas porque creemos que lo que se ha hecho hasta ahora, las mismas recetas de siempre, lamentablemente no han dado resultados. Pero concretamente, esperamos Isquia, tener colaboración de actores de la convención. Pero concretamente, Isquia, porque concretamente, en el fondo el estado de excepción no es una receta. Vamos a buscar... Perdón, no, solo para terminar. Vamos a buscar alternativas, pero en el... Adelante. Lo dejo terminar. No, es que no ha sido una receta nueva, sino que ha sido una cosa que se ha aplicado en el último tiempo y por lo tanto el estado de excepción es un mecanismo posible cuando fracasa el diálogo, cuando hay sectores que no quieren dialogar. Entonces me gustaría si concretamente es una posibilidad poner estado de excepción o propiciar el estado de excepción desde el gobierno de Gabriel Boric. Creo que vamos a intentar una aproximación distinta en un primer momento, pero obviamente si eso no resulta, si las comunidades no tienen confianza, no están disponibles al diálogo, evidentemente nosotros no vamos a dejar que ningún grupo queme Chile. Somos responsables de poder asumir un gobierno que quiere vivir, quiere avanzar en transformaciones, pero quiero ser muy clara, lo vamos a hacer en paz, en orden y en libertad. Perfecto. Eso ha sido uno de los imperativos éticos de conducir un país y en ese sentido también esperamos transmitirle confianza a aquellas comunidades que se han sentido violentadas por tantos años. Yo soy nueva en este conflicto, me faltan muchos elementos para comprenderlo en su totalidad, pero creo que hay liderazgos potentes como el de la presidencia de la Convención Constitucional, una mujer que logra elegir con detalle y con pinza cada una de las palabras. Creo que de la mano de la Convención podemos reconstruir una forma de tratar el conflicto en la Araucanía, aprender de otros países, traer expertos internacionales, pero creo que con más violencia me es difícil entender una forma de disminuir la misma violencia. Ojalá, y hago un llamado desde ya a aquellas comunidades a que confíen en este gobierno, que nuestro horizonte es el reconocimiento de nuestras primeras naciones y avanzar en un Chile en paz. Un segundo tema que también ha sido controversial ha sido el respecto a las tomas. Usted está en Concepción, hagamos cuenta de una persona que vive en Concepción y tiene un terreno en Dichato, por decir algo. Y no ha quedado suficientemente claro si un gobierno, en el caso de Gabriel Boric, se va a propiciar el desalojo en el caso de que alguien tome un terreno que sea privado. Evidentemente vamos a cautelar y vamos a proteger el derecho de propiedad de todos los habitantes porque nos ponemos en los zapatos de las personas. Ninguno de nosotros quisiera que se tomara nuestra casa, sin duda. Jamás vamos a permitir que eso ocurra, pero lo vamos a hacer con un sentido de derechos humanos y de resolver los problemas. Y quiero mandarle un tremendo saludo a todas las dueñas de casa de nuestro país sin casa. El problema habitacional en Chile me ha tocado verlo en todo el norte y en el sur, que la parte del sur que he podido recorrer. Es un tremendo problema. Le estoy preguntando otra cosa, le estoy preguntando si en el fondo el derecho de propiedad va a ser salvaguardado cuando en el fondo se enfrentan dos derechos como ha planteado el candidato. Isquia, hablemos de política. Evidentemente, quiero darle claridad a las personas que nosotros vamos a proteger los bienes de las personas y todas aquellas caricaturas que andan circulando por redes sociales no son más que ello. Estamos preparándonos para gobernar un país con seriedad y con responsabilidad. No vamos a caer en ninguna de esas cosas que se están difundiendo, que no son más que la campaña del terror. Isquia, hablemos de política porque recientemente la ex precandidata Paula Narváez entregó el apoyo a Gabriel Boric, ya se han encontrado, han tenido conversaciones y eso ha generado, digamos, bastante
aprehensiones en otros sectores, dentro del mismo Partido Socialista, pero también dentro de la Democracia Cristiana, que ven que ese gesto no lo tuvo nunca con la candidata Yasna Proboste. ¿Cómo se están evaluando estas consecuencias del apoyo de Paula Narváez y efectivamente en qué consiste el apoyo y esta conversación que fue más bien privada? ¿Hubo algún ofrecimiento de alguna participación tanto en la campaña como en un eventual gobierno? Sí, primero que nada clarificar que nosotros no estamos negociando como se ha difundido en algunos otros sectores, ni embajada, ni ministerio, nada por el estilo. Lo que sí es que clarificar que hoy día nosotros estamos conformando una nueva fuerza, una fuerza que es diversa, que esperamos que se vayan incluyendo más y más sectores, no solamente partidos políticos, organizaciones sociales, personas independientes como yo, gente de la sociedad civil. Y en torno a la democracia cristiana quiero desde ya saludar a todos los camaradas demócratas cristianos, que siento que quizá a veces podríamos haber tenido algunas diferencias o nos podemos haber equivocado, pero sé que en el fondo son demócratas y cristianos y que van a apoyar a nuestro candidato Gabriel Boric, y es el llamado que les hago desde ya. Tenemos que construir una fuerza que permita avanzar a nuestro país, no por nosotros, no por los partidos políticos en particular, sino por las nuevas generaciones de Chile. Un Chile que avance en unidad, dialogando, sentados en la mesa con todos los sectores. Y del Partido Socialista, Isquia, hay figuras que han dicho que claramente, Carlos Montes ha dicho, el senador, que este va a ser un eventual gobierno del Frente Amplio, que ahí no tendría cabida el Partido Socialista. ¿Usted está de acuerdo? ¿No tendrían cabida? ¿Pueden tener? ¿Se está conversando? ¿Y qué pasa con la directiva del Partido Socialista? ¿Se está conversando con ellos? Bueno, yo personalmente no milito en el Frente Amplio, soy parte de las personas independientes, no he tenido ese detalle de conversación, pero mi recomendación a nuestro candidato Gabriel Boric, a la coalición de Apruebo Dignidad, es mirar mucho más allá, es salir de la caja, salir de la trinchera y entender que el desafío que tenemos por delante es más allá de los cálculos pequeños, y creo que es el ánimo que ha tomado nuestro candidato, no solamente en los debates, sino en cada una de las conversaciones que yo he podido tener con él en torno al horizonte de Chile. Se siente el peso de construir un país, la responsabilidad de gobernar una patria que avanza más allá de las pequeñas peleas y porcentajes puntuales, ministerios o embajadas. Eso es un debate que es espurio para el proyecto del cual yo me he sentido convocada y me he sentido muy claramente acogida. Doctora, usted ha repetido varias veces en las últimas respuestas esto de que hubiera negociaciones en torno a materias de ministerios y embajadas. Dijo a Radio Bio Bio que ustedes tenían antecedentes de mucha robustez de que hay una negociación directa entre José Antonio Kast y Franco Parisi en torno a ministerios y embajadas. ¿Cuáles son esos antecedentes? Porque aparece como algo tirado al voleo. ¿Tienen antecedentes de qué tipo para poder decir una acusación que es bastante grave, digamos, de que habría aquí una negociación por ese tipo de cargos entre Kast y Parisi? ¿Cuáles son esos antecedentes? Los antecedentes que nosotros tenemos es de militantes del Partido de la Gente que tuvieron conversaciones con nuestro encargado y coordinador político, en donde hubieron conversaciones en ese tenor. Evidentemente yo, ahora que participo en esas conversaciones en conjunto con nuestro propio candidato presidencial y Giorgio Jackson, encargado político, hemos dicho que nosotros no estamos disponibles para ese tipo de conversaciones, lo cual yo agradezco porque es un espacio en el cual he encontrado una coherencia ética de lo que ha sido mi desarrollo previo a llegar a esta lid, que son otros espacios de construcción política, y me he encontrado con respuestas que me hacen mucho sentido. Nosotros no íbamos a negociar con ningún sector, ninguna de ese tipo de cosas para tener votos más o votos menos, pero sí hemos querido hablarle a ese electorado. Y se están poniendo el parche antes de la herida con esto en cuanto, y les preocupa la posibilidad de que durante estos últimos días de campaña Franco Parisi pueda dar un apoyo explícito a José Antonio Kast. ¿Es uno de los temas que les preocupa en estos últimos días? No, para nada. Hemos estado conversando y dialogando con los vecinos y vecinas de todo el territorio nacional para mostrar nuestro programa, para dar este enfoque regionalista, un programa con una nueva forma de hacer política, pero también que nuestro candidato ha tenido con fuerza y claridad siempre, desde que llegó al Parlamento, un ánimo anticorrupción, intentar disminuir los sueldos de los altos cargos del ministerio, muchos de los ministerios de altos cargos administrativos del Estado, una política
política clara y transparente de construir un Estado más robusto, pero también más ágil, y perseguir sin duda a cualquier persona que pretenda robarle un peso al Estado, porque eso es robarle a todos y a todas los chilenos. Ya, y esas son evidentemente propuestas con las que ustedes creen que se pueden acercar al electorado de París. Y ahora, nunca quedó claro por qué, si ustedes dijeron que era un tema de principios por el cual Boric no iba al programa de Franco Parisi, primero dijeron que sí, luego se demoraron una semana en tomar una decisión, al final dicen que no. Si era un tema de principios desde el primer momento, ¿por qué no le dijeron que no de inmediato y se ahorraron toda esa semana de dudas y de distintas interpretaciones que al final terminaron provocando mucho desgaste? Bueno, no fue una discusión fácil. Ustedes saben que particularmente yo siempre he sido partidaria de conversar con todos y todas. De hecho, yo fui una de las principales promotoras inicialmente de que acudiéramos a todos los espacios, pero en la reflexión más profunda y evidentemente en la señal que se da en torno a la corresponsabilidad y en el rol del candidato al no cumplir con su pensión alimenticia, la discusión interna y la discusión que nos ocurría en cada uno de los territorios que me ha tocado visitar era que era una muy mala señal para las mujeres. Más allá de que estamos muy de acuerdo con el diálogo y conversar con cualquier persona, avalar una conducta como esa fue muy resistido dentro de nuestras organizaciones, dentro de las organizaciones feministas de Aprodignidad, pero no solo eso, vecinos y vecinas del norte me detenían para decirme que Gabriel Boric no vaya a ese lugar donde las mujeres hemos sido invisibilizadas políticamente y en donde no se acoge el rol de corresponsabilidad de tantas mujeres que hoy día no tienen la pensión de alimentos para sus hijos. Doctora Siche, usted decía hoy día en una entrevista en El Mercurio que el Partido Comunista no pretende que el gobierno de Boric sea comunista, y también lo ha dicho también la diputada Cariola. ¿Esta frase o este concepto lo comparte el alcalde Jadwe y Guillermo Tellier? He podido tener muy pocas conversaciones con Daniel, pero es un liderazgo que yo personalmente valoro mucho en muchas acciones que ha hecho dentro de la comuna. Yo lo he planteado recién. Lo que estamos intentando construir es una fuerza que es diversa, para nada hegemónica, y de hecho acciones como esta de eliminar la figura de delegados presidenciales e intentar construir un gobierno de la mano de gobernadores que no son ni de Apruebo ni Dignidad, ni de Convergencia Social, que es el partido de nuestro candidato, da cuenta justamente de la construcción de un espacio que, más allá de nuestras legítimas diferencias, intenta avanzar por el bienestar de Chile. Yo creo que ese mensaje ha sido muy claro, pero también, y lo digo como jefa de campaña, me ha tocado una ardua misión de intentar desmentir toda la campaña del terror en la cual se basa la candidatura del candidato del gobierno y de Sebastián Piñera. Me parece que ha sido difícil porque justamente los chilezuelas, el temor del comunismo, de que vamos a quemar el país. Quiero ser muy clara a la gente que nos está viendo en sus casas. Amamos este país. Lo único que queremos es que le vaya bien. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Vamos a ir avanzando paso a paso. Nada va a ser un Transantiago y nos vamos a sentar en la mesa, no solamente con las coaliciones que aprueben el gobierno, sino que también con las coaliciones que van a hacer oposición. Sí. Esa es la única fórmula, que Chile deje de discutir de política pequeña y avance. Doctora Siche, ¿usted describiría el programa del candidato Boric como socialdemócrata? Personalmente, de todas maneras, yo encuentro que son derechos sociales básicos que ocurren en cualquier país desarrollado. Me encontré hace muy poco con chilenos y chilenas que apoyan a Boric desde el extranjero y ellos me decían: qué lástima que el discurso sea que esto es poco menos que el comunismo. No es más que derechos fundamentales de un país desarrollado al cual aspiramos. En paz, en libertad, en un funcionamiento muy habitual en lo que ocurre en un país países que en realidad admiramos. Creo que tenemos que avanzar hacia allá, sin duda. Y una última pregunta, el elenco con el que de ministros, por ejemplo, que es algo importante para tomar una decisión, por supuesto todavía no se sabe, pero gente, por ejemplo, como Guillermo Larraín, que viene hoy día también explicando esta convergencia programática, y él estaba en la candidatura de Yasna Proboste. ¿Usted ve gente de ese perfil o el perfil de Andrea Repeto como parte del gobierno en los ministerios más importantes?
Primero hay que ganar, pero sin duda hay liderazgos muy potentes. Yo creo que nuestro futuro presidente de Chile, Gabriel Boric, tiene que traer a los mejores talentos al gobierno. ¿Por qué? Y lo he sentido de forma directa en la visita. Hay tantas necesidades en nuestro país y siento en mis hombros, y también lo he conversado con Gabriel, él también siente en sus hombros la tremenda responsabilidad de tener un gobierno que lo haga lo mejor posible, del mejor nivel, y tenemos grandes talentos. Particularmente Andrea Repetto, lo he conversado con ella, creo que sería un importantísimo aporte. A mí ella me transmite toda la confianza que requiere una Hacienda que entiende que hay que avanzar en transformaciones, pero que lo hace dándole también garantías a todos los sectores económicos, de que queremos avanzar, de que necesitamos crecer, porque es la única forma de garantizar derechos fundamentales a las personas que llevan tanto tiempo esperando. Sí, una pregunta respecto a ese mismo tema. ¿Cómo se compatibilizan visiones tan distintas de economía que puede tener desde Andrea Repetto a economista del Partido Comunista? Porque está bien, todos queremos el bien de Chile, todos queremos que nos vaya bien, es indudable, pero el Partido Comunista tiene una visión económica legítima. El mundo de Guillermo Larraín, Andrea Repetto, tiene otra visión. Y los mínimos comunes son muy pocos, entonces por lo tanto eso implica tomar decisiones hacia un lado o hacia el otro, no caben todos, digamos. ¿Cómo se logra gobernabilidad en ese esquema tan diverso? Bueno, dialogando, dialogando y dialogando. Ese va a ser el ejercicio más relevante del gobierno, y también poner en claro cuáles son los objetivos. En el centro del futuro gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric van a estar las personas, y en eso no nos perdemos ni un milímetro. Entendemos que hay distintas fórmulas para lograr eso, tanto para lograr reformas tributarias como para también ir avanzando en las áreas que son estratégicas para los chilenos y chilenas. Estos no son gustos personales ni de partidos políticos en particular, y creo que eso es transversal dentro de la fuerza, más allá que se quieran sacar cuñas fuera de contexto en momentos específicos. Isquia, y a propósito de eso, ¿no es muy aventurado pronosticar de que en caso de que Gabriel Boric sea presidente, usted sea ministra de Salud? Y en ese sentido yo le quiero preguntar, respecto a la pandemia, ¿usted va a continuar lo que ha hecho el gobierno o va a usar las recomendaciones que hacía el Colegio Médico que usted presidía? Bueno, lo hemos conversado con nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric. Le hemos planteado lo mismo que le planteamos al presidente Sebastián Piñera. Lo primero es que la pandemia no puede ser ni de gobierno ni de oposición, y hay que armar un espacio amplio de participación real, a diferencia de lo que hizo este gobierno, donde se pueda dialogar de las acciones que hay que tomar. Y en esa línea, obviamente, estrategias de vacunación van a mantener, no desmantelar lo que ha sido la red hospitalaria, sino robustecerla. Ahí tenemos una contradicción, pero sobre todo el principal desafío es la avalancha de atenciones desplazadas, y para eso tenemos una propuesta de mancomunar los prestadores públicos y privados, tal como lo hemos hecho en la pandemia para las camas críticas, porque la urgencia de aquellas personas que se nos están muriendo porque no tienen atenciones hoy día, y vamos a trabajar para que eso parta el 12 de marzo. Pero en ese sentido, respecto a la pandemia, hubo visiones antagónicas y los gobiernos tienen que tomar decisiones. Ustedes mismos en el Colegio Médico propiciaron los cortocircuitos, propiciaron que el pase de movilidad no debía hacerse en el momento que se hizo, bueno, en fin, y una serie de otras cosas, y por lo tanto yo le quiero... Creo que este programa nos da la extensión, y quizá podemos hacer un segundo programa en donde yo les explique de forma detallada cada uno de los fundamentos de cada una de las propuestas que tuvimos, porque tiene una lógica sanitaria, eran en momentos muy puntuales en donde eventualmente podemos tener la justificación técnica y basada en la evidencia de cuándo tomar acciones para poder disminuir el exceso de muertes que arrastra nuestro país. Bueno, pero no tenemos, doctora, ese tiempo, pero sí tal vez una última pregunta con respecto a la evaluación, o cómo ve que lo está haciendo al otro lado de la vereda la doctora Paula Daza, que en un minuto usted incluso dijo que la podía convocar a un eventual gobierno.
Bueno, siempre he valorado su liderazgo por ser un liderazgo dialogante. Creo que ella, por lo menos, no he visto hasta ahora inventar ninguna mentira ni tampoco atacar. Creo que las nuevas formas que se requieren en política requieren un poco más de eso y por lo mismo valoro mucho ese rol. Creo que es importante empezar a volver a encontrarnos y quiero hacer un llamado en este canal. A partir del 20 de diciembre volver a encontrarnos como país, dejar de lado las mentiras y sobre todo plantear desde ya que como persona que estoy participando recientemente en política rechazo absolutamente el barro en el cual me han intentado involucrar con acusaciones de desfalco, corrupción, hasta han sido capaces de poner en duda la paternidad de mi hija, una niña de 7 años, señalando que el padre de mi hija sería el hermano de Gabriel Boric. ¿Hasta cuándo están? ¿Cuál es el nivel? Creo que los chilenos y chilenas están absolutamente cansados de este nivel de barro y hago un llamado transversal y sobre todo al candidato de Sebastián Piñera, al candidato del gobierno, a no seguir, porque sé que mañana va a utilizar esta estrategia de forma reiterada en el debate de Anatel, que el debate sea de ideas y que gane el mejor candidato. Muy bien, doctora Isquia Siches, jefa de campaña de Gabriel Boric, muchísimas gracias por conversar con nosotros desde Concepción, donde está ahí siguiendo el recorrido de esta última semana. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y nosotros después de esta conversación rápidamente nos vamos a la pausa porque llega pronto el senador de Evópoli, Felipe Kast, además sobrino del candidato José Antonio Kast, así que ya regresamos.